Bienvenido al webinar Cultura Organizacional y Neurociencias. En esta ocasión vamos a tratar algunos temas que impactan de manera relevante cuando queremos lograr un cambio dentro de nuestra organización. En particular nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con la resistencia al cambio. En este webinar vamos a ver pues por qué nos resistimos a los cambios, cómo se forman los hábitos en el cerebro y por qué es tan difícil generar los cambios, así como los químicos y las emociones que generamos en nuestro cerebro y cómo estos químicos pues impulsan nuestras acciones y pudiéramos utilizarlos para realizar los cambios dentro de la organización. También vamos a ver lo que son las funciones del cerebro. En este caso vamos a tomar como modelo lo que era o es la teoría del tricerebro o los tres cerebros que están enfocados en la parte instintiva, emocional y racional, aunque no es literal que tengamos tres cerebros, pero es una teoría que creo que facilita mucho el entendimiento de cómo funciona nuestro cerebro y cómo utilizar esto para lograr disminuir la fricción al realizar un cambio. También vamos a verificar o revisar cuáles son esas creencias o factores que nos mueven ya a un nivel más instintivo y que todos son factores que a todas las personas de alguna manera nos pueden mover y que estamos buscando en cada cosa que hacemos. Al final, a revisar cuáles serían esos factores, consideraciones o incluso preguntas que tenemos que hacernos cuando vamos a realizar un cambio para asegurarnos de gestionar el cambio de la mejor manera. Y ya por último, algunos elementos y pasos para que se realice el cambio de manera efectiva. Entonces, pues bienvenidos y vamos a iniciar con este webinar. Les tengo aquí esto, dice, el cerebro humano tiene una notable capacidad para adaptarse, pero al miedo al cambio es su mayor enemigo. Entonces, normalmente no es como que, incluso aunque un cambio nos emocione, no siempre es fácil aplicar estos cambios. No siempre es fácil implementarlo y a veces no es tan fácil transmitirle a las personas esa importancia o relevancia del cambio. Entonces vamos a ver, pero les comentaba yo que les iba a explicar un poquito me pongo creativa y le decía que dentro de las cosas que he ido viendo, yo empecé con el concepto de servicios y productos, ahorita vamos a ver, fue lo primero y luego pues obvio sostenibilidad, yo no lo hice, lo debo confesar, ese ya estaba, pero es algo que se debe de integrar dentro de las organizaciones, así como la cultura organizacional. Yo lo único que estoy haciendo es como ordenar. En el centro pongo servicios y productos porque es lo que le da la esencia a la organización y siempre hay esa prestación de algún servicio o el suministro de algún producto. La cultura organizacional, queramos o no, intencionadamente o diría el Chavo del Ocho, se me chispotea, ahí hay una cultura organizacional. Lo que sea que tengan y como lo tengan, hay una forma de ser, por llamarlo de alguna manera, de la empresa. Y pues la sostenibilidad porque es algo que por ausencia o por omisión se da o no se da. Podemos tener un desempeño malo en ambiental, en social o en la parte de gobernanza, sin embargo existe y ahorita es un requerimiento que muy probablemente nos van a estar midiendo y como comentaba hace un momento Jorge, pues ya los clientes ya te empiezan a pedir más cosas, muchas veces pueden empezar por certificaciones ISO, pero luego van a ir pidiendo otro tipo de requisitos más particulares. Entonces, todo esto se da sobre un contexto de la organización o el que sea en el que estén. Puede ser por el sector, puede ser por el lugar donde se encuentren, la cultura. Y hasta arriba, si organizamos esto, sería el valor social que tiene la empresa, la aportación social que impacta en los diferentes niveles, ya puede ser en la parte económica, en la parte ambiental o en la parte ya social realmente. Entonces, esa es como la parte inicial que tenemos, son los elementos. En la parte de servicios y productos, vamos a tener tres elementos en cualquier organización que ustedes tengan. Es más, normalmente les digo, si pensamos en la casa, ahí está. ¿Qué tenemos? Recursos. Estos recursos hablan de la infraestructura, de la tecnología, el software, la maquinaria, el edificio donde estamos. Incluso cuando estuvimos en pandemia necesitábamos ciertos recursos. O sea, no es como que estuviéramos en medio de la nada y sin ningún tipo de infraestructura. Necesitamos al menos tener electricidad,
necesitamos internet, necesitamos equipo de cómputo, un escritorio, mesa, una silla. ¿Ok? Entonces, era importante y en mi caso, pues sí, aire acondicionado. Todos los que estamos por acá en el sur sabemos que sin aire acondicionado es difícil trabajar. Hay mucho calor, pero bueno. Luego tenemos, pues obviamente, todas las personas que van a integrar a la empresa, las que realizan actividades diversas para poder realizar la prestación del servicio o la manufactura de los productos. Y los métodos, que ahí no le pongo procedimientos, antes le ponía procedimientos, pero los métodos se refiere, y por eso lo hice, a la forma en que hacemos las cosas. Cada organización tiene una manera de hacer las cosas, estandarizada o no estandarizada, pero hay una manera en la que se hacen las cosas. Si juntamos esos tres elementos, pues tenemos una prestación de un servicio, un producto. Y aunque creo que ya todos lo han visto, es la parte de sostenibilidad, que ahora es una parte integral de las organizaciones. Y para tener realmente un aporte social en el que sí tengamos nosotros establecido qué es lo que queremos aportar, pues necesitamos tener bien establecidos esos tres elementos. En la parte ambiental, normalmente estaríamos enfocándonos a cambio climático, recursos naturales, contaminación y residuos, y la parte de biodiversidad y ecosistemas. En la parte social tenemos derechos humanos, prácticas laborales, salud y seguridad laboral, relación con la comunidad, diversidad e inclusión, y la parte de responsabilidad de consumidores y productos, que ahí también entraría en esta cuestión de responsabilidad de consumidores y productos, la parte de calidad. Y por último, governance, que hablamos de un gobierno corporativo, de los lineamientos que se generan desde la alta dirección o el grupo de gobierno para trabajar en la empresa, ética empresarial y conducta corporativa, cumplimiento normativo o compliance, transparencia y rendición de cuentas, prácticas de abastecimiento y privacidad y protección de datos. Esos serían los elementos que estarían integrando la parte de sostenibilidad. Qué difícil es ser empresa ahora, déjenme decirles, porque hay muchas cosas. Y por último, que es el tema sobre el que ahorita vamos a trabajar un pedacito, está la parte de liderazgo, de cultura organizacional. La cultura organizacional se va a dar por diferentes elementos que normalmente estaría siendo la parte del liderazgo y el propósito. O sea, la forma en la que se dan los diferentes tipos de liderazgo es algo que abona. Por ejemplo, si tenemos un liderazgo que es muy, ¿cómo se llama? Muy, muy fáctico, un liderazgo que no nos deja como que a veces tomar tanta decisión, que es impositivo, o el mentado paternalista que le dicen, ese que de repente te dice que hay que hacer cosas, pero si no lo hacen o no se comportan de acuerdo a las normas y valores, pues no hay una consecuencia. Entonces, eso va a abonar para una parte de la cultura organizacional, se interrelaciona con esta parte de los colaboradores, a cómo nos comportamos y cómo somos nosotros como colaboradores y el nivel de compromiso que podamos llegar a tener. Y por otro lado está el tema de las normas y valores, es decir, bajo qué valores nos vamos a comportar dentro de la organización, es una parte de respeto, de honestidad, de profesionalismo, enfoque a calidad, o sea, deben de estar definidos o no definidos, pero hay algún tipo de valores y las normas sobre las cuales nos vamos a comportar y que son aceptadas dentro de la organización. Por ejemplo, una norma o valor dentro de la organización es que la gente, en el entendido de que como somos mexicanos, pues nos ponemos apodos. No está escrito que se pongan apodos, pero a lo mejor se ponen. Y entonces lo vemos normal porque pues es parte de la cultura. No que sí que esté bien o mal, solamente que esa es una norma. ¿Ok? Entonces, o el valor ahí que tenemos, pues es esta parte de tolerancia o de decirle algún tipo de comentario a las personas sobre su forma de ser o que, por ejemplo, hay empresas que actualmente tienen como que este entendido, bueno, ahorita, como en este entendido que, pues somos mayormente un país católico, entonces hay empresas donde sí se fomentan este tipo de prácticas, ¿verdad? Religiosas. No digo que se esté bien o mal, digo, hay algunas cuestiones ahí que tienen que ver con la parte de no discriminación y demás, pero bueno, es una norma, es un valor.
Entonces, dentro de esto, pues bueno, obviamente va a salir la parte de ética y conducta, la parte del clima laboral, que es algo que ya es más tangible, y la parte del desarrollo organizacional y de cómo vamos a ir creciendo dentro de la organización. ¿Ok? Dentro de esta cultura organizacional, independientemente de dónde estemos en este momento, así como podemos estar en muchos puntos, pues vamos a tener una cuestión de cambio. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una condición en la que nos están pidiendo, pues como comentaba Jorge ahorita, certificaciones y rápido, ¿no? O sea, ya hay que implementar y hay que cumplir con cuestiones de equidad de género, por ejemplo, o cuestiones de no acoso laboral, cuestiones de ambiental, emisiones, o sea, muchos términos y muchos requerimientos que actualmente hay que estar implementando en la empresa. Eso implica que hay que estar pues haciendo cambio. Y diría Rafiki, que a través desde el León dice, los cambios son buenos, ¿no? O sea, los cambios son buenos, decía. Ujú. Entonces, no sé realmente si sean buenos o no. Creo que la mayor parte puede pensarse que sí. Ujú. Pero aquí tenemos el tema de que pues si serían buenos, pues deberían ser fáciles, ¿no? Entonces, si yo sé que fumar es malo, el cambio pues sería no fumar, entonces debe ser fácil dejar de fumar o cambiar mi alimentación. Pues si el carbohidrato en exceso es malo, sobre todo en mi caso el carbohidrato proveniente del trigo con mucho gluten, okay, no me cae, no me cae. Entonces debería ser fácil para mí dejarlo porque pues ese cambio es bueno. Entonces yo acá lo pienso y pienso, pues sí, claro, y me levanto temprano y hay que hacer ejercicio y muchas cosas. Entonces, si yo sé que es bueno, pues debería ser fácil. Entonces, alguien que me diga aquí qué tan fácil es hacer un cambio. Así de momento, habrá cosas que son más fáciles para unos y otras cosas que son más fáciles para otros, pero también cada quien tiene un reto. Y aquí estamos viendo un beneficio personal directo, porque es un cambio de hábitos, algo personal, entonces debería ser fácil. Y si aún así no lo es, ahora imagínense si tenemos un cambio a nivel de empresa. No debería haber resistencia al cambio. Todos en la empresa, cuando le decimos, hoy ahora tienes que llenar este formato, ahora tienes que, ya no puedes ponerle apodos a tus compañeros y si te indican en un momento que les es molesto, o sabes que la misma empresa de dirección deberías tener una cuota mínima para los niveles de liderazgo en la empresa, para mujeres. Entonces, no debe haber resistencia al cambio. Todo es hermoso y todo maravilloso, pero no pasa eso y les voy a decir por qué. Así de inicio yo le voy a decir que ahora sí vamos a pasar a esa parte como ya del cerebro, de la neurociencia, el cerebro en general es flojo y egoísta. El cerebro no le gustan los cambios. ¿Por qué? Porque el cerebro y en general nosotros como una unidad biológica estamos hechos para la supervivencia. Esa es la especie, debe sobrevivir. Entonces, para poder sobrevivir necesitamos ahorrar energía. Ese sería un punto. Entonces, pues un cambio implica un gasto de energía. Entre más tengamos automatizadas las cosas que hacemos, menos energía nos requiere. Entonces, para el cerebro, los cambios no son buenos por eso, porque nos va a implicar generar un esfuerzo adicional y pues vamos a gastar energía. Es egoísta porque siempre buscamos que tenga un beneficio particular. Un cambio que no le vemos nosotros el beneficio, difícilmente lo vamos a llevar a cabo. Entonces aquí yo, primero yo y después yo, ese es el cerebro, o sea, no es ¿cómo se llama? No es que seamos así nosotros, es el cerebro. Entonces eso es normal. En cada cosa que hacemos, por eso yo siempre, y a lo mejor es pero le decía yo, todas las relaciones que tenemos en la vida, y no hablo nada de pareja, todas las relaciones que tenemos en la vida obtenemos algo a cambio, son interesadas y no estoy hablando de dinero, o sea, si no estamos hablando de si yo estoy con una persona, pensamos la pareja.
pues voy con esa persona porque yo obtengo algo a cambio, me siento bien cuando estoy con esa persona. Entonces, si yo tengo un amigo con el que me gusta hacer cierta actividad, pues bueno, es que voy porque me gusta hacer la actividad y estoy obteniendo yo algo que me hace sentir bien. En general, el cerebro busca sentirse bien, busca generar dopamina, porque nos gusta sentirnos bien, nos gusta sentirnos felices. Entonces, en el entendido de que esas son cosas básicas que debemos entender, ¿ok? Adicional de ahorita algunas otras cosas que vamos a ver. Por eso cuando llegan a decirnos, ahora tienes que usar este formato, y por más que nosotros técnicamente le estamos explicando a la gente por qué tienen que hacerlo. ¿Qué es eso, María José? Ay, oye, ¿se pone estornudotos o qué? Entonces, por más que nosotros racionalicemos los cambios, las personas tienen esa resistencia. No quiere decir que no se logren esos cambios, pero la resistencia es mucho más fuerte, entonces la fricción, digamos, es más difícil hacer los cambios. Lo que vamos a tratar de hacer, sobre todo ahora que tenemos tantos cambios, es pues, hacerlos menos difíciles, que no nos cueste tanto, porque no sea por ahí, pero es así como de, ay, tengo que estar atrás de la gente para que haga las cosas. O sea, ¿por qué si ya les dije que tienen que hacerlo, no están llenando el formato? ¿Por qué si ya les dije que hay que estar revisando o usando un casco, haciendo algunas cosas, por qué no lo hacen? Pues ya aquí, de inicio por esto que está aquí. Y luego la otra es, ese cambio que tenemos que lograr requiere que nuestro cerebro genere caminos nuevos. Nuestro cerebro ya está funcionando, como ya automatizó, en la mañana pensamos igual todas las mañanas porque ya es el camino que conoce el cerebro. Ya, entonces el esfuerzo que tenemos que hacer ahorita es para cambiar el camino que se hizo. Tenemos que lograr que ya no se comuniquen las neuronas como estaban y que vuelvan a generar nuevas sinapsis para que a partir de eso podamos tener hábitos. Y entonces al principio nos va a costar trabajo. Por eso es que siempre debemos estar buscando como que insistir de alguna forma, y ahorita vamos al final, les voy a dar como que unos pasitos ahí de qué es lo que podemos hacer, pero aquí básicamente lo que tendremos que estar haciendo es buscar que se llegue a generar ese hábito. Por eso cuando hacemos cambios, implementamos un sistema o generamos software, llámese un sistema de software, un sistema de gestión o administrativo, algún cambio estructural, nos implica ese esfuerzo porque el cerebro lleva un tiempo. Se supone que 21 días, pero bueno, realmente 21 días nos toma como que romper la sinapsis o romper el camino viejito y empezar a formar el nuevo. Esto para mí es como los caminos estos, no sé si les ha pasado que van a un lugar como con mucho césped o con mucho monte, pero hay una parte donde no crece el monte y por ahí se va todo el mundo. Y no crece el monte, no crece ahí nada porque todo el mundo pasa por ahí todos los días. Seguramente al principio no había un caminito, era igual que todo, pero a lo mejor la primera vez pasaron y pues fueron quitándolo y fueron como pisando el césped y demás hasta que llegó un punto en el que se formó un camino. Entonces todo el mundo cuando llegues más, a veces uno ni siquiera es de ahí, pero ves y sabe, por ahí está el camino y por ahí te vas. Igualito, igualito hace el cerebro. ¿Sí? Y eso pues obviamente nos implica que así trabajamos, así estamos en la empresa. Y lo que necesitamos es tener las herramientas para fomentar que esto pase, crear de alguna manera esa necesidad o ese compromiso por parte de los colaboradores para que busquen ese cambio, que no le tengan ese rechazo al cambio. Otro punto igual, esas sinapsis que se van dando y demás, también hay una parte que son estos químicos que tenemos en la cabeza, digo yo, en el cuerpo y demás, que van generando diferentes tipos de emociones. Entonces, cuando normalmente hacemos diferente, ahí no sé si que me robé ¿cómo se llama? La imagen ahí de una clínica médica, pero me gustó, está linda, y yo no pude hacer una así. Pero me gusta porque da un ejemplo de cómo la combinación de diferentes químicos nos van a dar diferentes emociones.
Okay. Por ahí hay una película que a mí en lo particular me gusta mucho porque decía que incluso podemos ser, realmente somos adictos a nuestras emociones y a los químicos que generamos. Nuestro cuerpo se acostumbra a los químicos que estamos generando, pero hay un químico en particular que al cuerpo le gusta, o sea, le gusta. Por eso cuando entramos a ver TikTok nos quedamos horas o un video o algo a lo mejor igual y cuando si alguien tiene por ahí su paginita, siente bonito cuando le van poniendo likes, así como que, ay, qué bonito le puso like. Y esa es eh, la dopamina. La dopamina es como este químico interno que nos genera adicción. De hecho, las adicciones que tenemos es porque nos generan o nos liberan una cantidad de dopamina, nos hace sentir bien. De ahí vienen las adicciones realmente. Entonces, para que nosotros logremos que las personas vayan aceptando estos cambios, pues debería de tener un cierto nivel de dopamina el logro. Por eso es que hablan ahora de la mentada gamificaciones. De acuerdo a cómo van avanzando en el logro de ciertas cosas, se les va realizando algunas acciones que a las personas le generen esta dopamina, se sientan bien. Puede ser un esquema de reconocimiento, puede ser de reconocimiento, me refiero a difundir dentro de la organización que esa persona está teniendo logros, puede ser la obtención de algún tipo de premio. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos pueden ir motivando a ir aceptando el cambio. Les decía aquí lo de los cambios dopamínicos, es felicidad, placer, adicción. Hacia allá, ay, eso es lo que nosotros deberíamos estar buscando. Ahora hay un componente. Esa es una imagen de un cerebro sencillo. Lo han hecho así, incluso para ventas lo se utiliza mucho. Ese tipo de cosas a veces, o cómo reacciona nuestro cerebro, no siempre lo tenemos como racionalizado. Existen algunos puntos que nos van a liberar nuestro cerebro reptiliano. Ese cerebro reptiliano, que es la parte como subconsciente, digamos, es una parte como de supervivencia, les decía, es lo que controla a lo mejor cómo funciona nuestro cuerpecito, sin que estemos pensando que late el corazón, que los pulmones, o que estemos respirando, digo, no se la pasan todo el día. Respira porque te mueres. Respira si no te mueres, no, ya respiramos, hacemos otras cosas porque eso ya está dentro de la parte de supervivencia que tenemos y funcionamiento básico. Y ese es el que nos hace esa parte, aunque es básica, también nos generan la liberación de químicos. Por ejemplo, el estrés, que es una forma, una función en la que nosotros buscamos supervivencia. El estrés lo generamos normalmente cuando nuestro cerebro interpreta que hay algún tema como de amenaza y nos va a liberar ese nos genera normalmente más, adrenalina y corticol. Entonces, esa es la parte reptiliana. Luego viene el cerebro límbico. El cerebro límbico es el que tiene que ver con las emociones. Hay una parte que se formó, pues ya es como de más, le pusieron el cerebro reptiliano, el cerebro límbico tiene que ver más como cuando éramos mamíferos, no humanos, y ahí se van a generar la parte de emociones, se van a, ¿cómo se llama? Se van a detonar las emociones de acuerdo a lo que interpretamos. Y por último tenemos el cerebro córtex, que es la parte donde pensamos. De hecho, la parte del cerebro, la parte frontal, es la que nos ayuda a planear, a tener a tener la parte de aprendizaje, o sea, toda esta parte ya más estructurada, más técnica, está ahí. Ahí hablamos, de ahí hablamos, de ahí leemos, ¿ok? Vemos con el cerebro reptiliano. Por decirlo, realmente no es como tan literal, pero ese sería más o menos el funcionamiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos una decisión de acción, o un proceso de aquí decisión, la mayor parte lo hacemos con la parte subconsciente. Entonces, las personas cuando nos ponen que hay un cambio, no quiere decir que nosotros así de, ahorita voy a rechazar el cambio porque es a veces una reacción. En lo personal, por ejemplo, a mí, si me cambian de última hora algo así y si no me lo dicen como con tiempo, mi primera reacción siempre es, y a veces no lo digo porque trato de aguantarme, pero es así como de, porque me lo cambian, o sea, no me gusta que me cambien las cosas.
y siempre lo voy a ver, no, pero es que esto, y le empiezo a buscar todos los peros, pasan unos minutitos y me empiezo así como que, y lo paso, o sea, ese es mi cerebro reptiliano hablando junto con mi cerebro límbico por la emoción que hasta haya sido asociada, y luego ya lo paso al cerebro córtex y empiezo a racionalizar y empiezo a decir, bueno, pero pudiera ser bueno por esto y esto, y ya empiezo a hacer, y cuando termino, solita me vendí ya la idea, así que no, sí está bien, vamos a hacer, ¿ok? Pero es todo un proceso el que seguimos. Todo esto está en la empresa, o sea, todo esto es lo que hace muchas veces que decidamos no hacer algo o hacerlo. ¿Ok? Dice aquí que el 85% de esos procesos van a nivel subconsciente. Entonces nosotros cuando hacemos esta parte de querer hacer un cambio es difícil, no nos vamos a poner a platicar con todo el mundo muy particularmente, porque a veces hay cambios pues, que son generales. Entonces, esta parte de los cerebros o los códigos reptilianos, que es una teoría de ventas, dice que hay ciertas emociones o ciertas cosas que a nosotros nos van a mover, pero que siempre vamos a buscar. Buscamos, dice que todos, unos más, otros menos, pero todos buscamos este tipo de pues, emoción, por decirlo, o de logro. Dice aquí reto, placer, control. El tener control, tener orden nos puede generar cierto nivel de placer, digamos, aquí aunque viene placer, satisfacción, pero hablando a nivel, digamos, de cerebro, ¿no? El cerebro se le hace bien que tengamos control. Buscamos pertenecer, por ejemplo, también aceptación social, que esto implica, esto del código reptiliano, por ejemplo, en el caso de pertenecer, aceptación social, tiene que ver con lo que vivimos hace miles de cientos de años. ¿Por qué? Por ejemplo, porque si alguien en un clan o en una tribu lo dejaban solo, pues lo más probable es que se muriera, porque pues, no estamos como antes. Ahora, pues si tengo los recursos, me puedo ir a vivir solita y lo más probable es que no pase tanto, pero esto está asociado a ciertas cuestiones que tenemos y que deberíamos de estar considerando dentro de las cosas que nos disparan a realizar actividades. Es difícil, sin embargo, siempre vale la pena tenerlo en cuenta porque los podemos utilizar, que es lo que cuando hacemos una actividad, cuando estamos desarrollando una plática, una concientización, cómo podemos lograr comunicarnos de una manera que no sea tan técnica, porque eso también es importante, ¿ok? Que bueno, ahorita al final les voy a comentar esa parte, porque no sea tan técnica, pero que tenga que ver más con esas cosas que nos hablan como personas, como seres humanos, a nuestro código reptil. La que sigue, entonces, mira, ya esta es ahora ha sido muy rápido, pero voy a decir, para poder lograr este cambio con todo esto que vimos, ¿cómo alineamos todo eso? O sea, ¿cómo voy a hacer para que la gente, participe de una manera más fluida con mi cambio? Porque ya dije, no, difícilmente, yo no digo que nadie, pero difícilmente cuando hay un cambio, la gente en la organización dice, Yupi, ya me van a cambiar cómo hago las cosas, o Yupi, me van a dar más trabajo, ¿no? O sea, porque normalmente hay muchos cambios que implican más controles, más formatos, alguna actividad nueva, más autorizaciones, hay muchas cosas que se van a ver. Entonces, hay que dejarle claro a la gente qué es lo que se va a cambiar, ser claros con lo que se va a cambiar. Por eso es importante tener un plan, ¿no? ¿Qué se va a cambiar y comunicarlo? Hay veces que en algunas empresas se puede pensar que hacen todo aquí el cambio y luego nada más lo van haciendo como, o sea, como en la parte de gestión o en la parte administrativa y no involucran a todas las personas que pueden ser impactadas. De hecho, por ahí en el caso de la norma 9000, que viene ahí, hay que verificar cuánto va a impactar un cambio. Entonces deberíamos de estar evaluando, cuando tenemos en mente un cambio, evaluar qué cosas van a impactar, si se impacta organización, si se impacta las cuestiones de seguridad, la forma en la que hacemos las cosas, tecnología, infraestructura, procedimientos. Hay que hacer una evaluación de qué es lo que se va a cambiar para poder hacer un plan que podemos comunicar. La segunda es, ¿qué hay para mí? O sea, para el trabajador, ¿qué? O sea, ¿qué beneficio tengo? Decir, ya chido, vas a cambiar, pero a mí, ¿qué? ¿Qué me va a beneficiar? Oye, yo trato de decir es,
su trabajo va a ser más fácil, va a ser más eficiente, menos retrabajo, voy a salir más temprano, me va a ayudar en muchos casos al retrabajo que pudiera hacer, me va a cuidar, ¿ok? Va a hacer que yo esté mejor, va a hacer que mi familia esté mejor. Y ahorita hablando en un espectro amplio por la cuestión de sostenibilidad, que muchas veces, oye, pues vamos a integrar a tu familia, va a conocer mejor lo que haces, vas a ver con estos programas que ahora existen, o mira, vamos a meter un sistema de gestión de seguridad y salud, pues vas a estar más seguro, aparte pues te vamos a estar haciendo unos check-ups anuales. ¿Qué hay para mí y cómo me beneficia como trabajador ese cambio? La voy a hacer un esfuerzo por cambiar y luego un esfuerzo adicional porque pues a lo mejor sí me requiera más trabajo, pero a mí en qué me beneficia. Luego es cómo se va a ir haciendo ese cambio, o sea, cómo se va a hacer. Ya si ya me dijiste que hay que hacer lo del check-up y demás, le tengo que explicar de manera general cómo se va a hacer el cambio, qué implica para toda la organización, pero en particular para ellos el cambio. Luego es cómo lo voy a hacer, o sea, sí, ya me dijiste, ¿no? Pero ¿cómo voy a hacer eso que me estás diciendo? Pues oye, hay que capacitar a la gente, en un programa identificar qué capacitación necesita. En los sistemas de gestión es muy común que no se, pues lo capacito, pues en la cuestión de que conozca la norma, y así como de, ok, y que conozca la norma. No, hay que identificar un poquito más qué implica, por ejemplo, capacitarlo en el uso de los procedimientos, en el uso de los formatos, si hay equipo nuevo, en los diferentes criterios. Al final de cuentas, sí es importante que conozcan la norma en la generalidad, pero realmente lo más importante es que conozcan los controles operacionales que les aplican y que sean conscientes también de cómo afectan ellos a los diferentes sistemas de gestión, a la empresa o lo que se pretende lograr. Y luego es cómo lo voy a mantener, cómo se le va a dar seguimiento dentro de la organización, por lo que les decía, o sea, hay que estar vigilando la base, no me gusta, pero estar promoviendo que se mantenga ese cambio para que se generen las adopciones a nivel de conducta, a nivel de hábito. Entonces, esos serían las preguntas que deberíamos de tener bien claritas cuando nosotros estamos haciendo un cambio. Obviamente hay de cambios a cambios. Implementar un sistema de gestión, implementar esta cuestión de sostenibilidad, son cambios grandes que normalmente no tiene que hacerse en un periodo tan reducido y va a requerir una serie de cambios más pequeños para lograr un cambio mayor. Para eso, ya quitando las preguntitas, nos tenemos que asegurar que el cambio sea sencillo. Si ustedes Es más, es muy sencillo, o sea, desde que ves un formato, desde que ves una presentación, desde que ves un documento, o sea, si yo veo que el documento tiene 30 hojas, yo así como de, ay, así, es más, ni la persona que lo hizo lo va a volver a leer hasta que lo tenga que revisar. Nadie lo lee. No sé si alguien de aquí haya visto la película de Gravedad, donde sale Sandra Bullock y sale George Clooney. ¿Alguien la vio? Bueno, la voy a resumir así. En esta película, Sandra Bullock es una técnica que va a hacer una reparación, o sea, no es un astronauta en sí, ¿ok? Entonces, tiene que ir al espacio a hacer una reparación, una estación, un satélite, no me acuerdo qué era, pero va a ser. Todos los demás son los astronautas, solo ya nada más va. Entonces, cuando está ella en la parte de reparación y demás, y que ya están, viene una ola como de basura, ¿ok? Son pues partes de otros satélites y demás. Le pegan no, bueno, no es nave, perdón si digo nave, ¿verdad? Son transbordadores, algo así, pero voy a decir nave. Entonces le pega a la nave y entonces se muere casi todo el mundo, menos Sandra Bullock y George Clooney. Pero pues ya no pueden regresar entonces ¿cómo se llama? A la Tierra, no pueden regresar porque ya no sirve. Entonces tienen que hacer unas reparaciones y demás, pasan una serie de temas, se muere el George Clooney, que era pues el astronauta, se quedó ella solita, no sabía, ella no era astronauta como tal. Entonces cuando ya terminan de hacer las reparaciones y todo, se mete a esta parte de la cápsula
Y entonces, pues dice, bueno, me entrenaron para hacer esto, o sea, por una situación posiblemente de emergencia. Y entonces dice ya, bueno, no sé si dice, no me acuerdo si dice eso, pero eso diría yo si fuera Sandra Bullock. Por aquí hay un procedimiento y empieza a buscar y encuentra una tablita, o sea, se ve que son como de metal, pero es algo muy delgadito y entonces ella empieza así, lo lee, son dos, tres hojitas, algo es muy sencillito y entonces ya le dice el uno, dos, tres, lo hace, obviamente como dijo, ya ella sabe, ella había sido entrenada para eso y lo prende y se salva Sandra Bullock. Entonces yo digo, bueno, si eso le pusieron para poder salvarse, era algo muy sencillo, ¿por qué nosotros luego ponemos unos documentos que, híjole, no, son de respeto, son de respeto, ¿eh? O sea, los árboles nos odian a veces. Digo, ahora ya no tanto porque son digitales, pero, pero sí usamos a veces mucha más información de la que deberíamos. O sea, así como de, porque en el año de 1500 entonces la empresa, o sea, hay que tratar de ser como muy, muy directos y tratar de hacer las cosas sencillas para que a la gente no se le haga difícil y entonces el cerebro flojo. Así que cuando a ustedes les digan algo de, es que lo que pasa es que tú eres flojo, no, yo no soy flojo, mi cerebro es el flojo, yo solamente estoy tratando de sobrevivir, ¿ok? Entonces para ese cerebro flojo, diga, bueno, pues no está tan difícil, lo puedo hacer. Si yo veo que está súper difícil, son 5, 10 hojas y luego trae un montón de pasos y ya está, nada más de verlo ya, no quiero. Entonces, traten de hacer las cosas sencillas para que a las personas se les haga más fácil, ¿ok? Que sea placentero de alguna manera. Cuando hacen las capacitaciones, lo que les decía, pues traten de que las personas pues disfruten también esa parte de la difusión, que de alguna manera pues vayan poniendo como lo que sí, gamificación le llaman es poner como pequeñas metas para poder ir haciendo un logro. Para que ellos, el logro en lo particular, a las personas nos genera dopamina. Celebren. Yo siempre decía, ay, esa gente que todo celebra, o sea, porque agria yo, ¿verdad? ¿Qué les digo? Celebren porque al cerebro esa parte le empieza a generar también, aunque a veces no celebremos tan, como se, no es nuestra naturaleza ser tan festivos, pero el hecho de estarlo haciendo al cerebro por reacción genera esa dopamina también. Hagan el cambio paulatino, es decir, no quieran cambiar. Yo sé, tú no me oigas tanto, Jorge, yo sé que hay veces, pues sí, tienen que hacerlo en poco tiempo, pero traten de hacer una primera fase donde van a hacer normalmente para ti también lo que digo es tu contexto. Diseñas tus documentos, a tus riesgos, tus documentos, difundes, capacitas y haces un poco de implementación, pero realmente tu cambio va a ser después de que empieces la implementación, o sea, es paulatino, debe ser por poco a poco ir haciendo estos cambios, porque si no a las personas se les hace más complicado y muchas veces no saben ni qué están haciendo, ¿eh? O sea, lo hacen porque pues ya les dijeron. Entonces no se logra ese nivel de conciencia y no se logra esa adopción interna o esa internalización de los procesos y protocolos que nosotros tenemos definidos. Lo que les comentaba también, que sea planeado, ¿no? Así como de, mira, primero hacemos y pues hay como Dios nos vaya dando a entender, pero vayan planeando la gestión del cambio, no solo la implementación o lo que van a hacer, sino es decir, esto que estamos comentando, decir, oye, ¿cómo vamos a hacer para que la gente lo vea sencillo, para que se le haga placentero? ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Y se va planeando. La gestión del cambio no termina cuando terminé de hacer documentos y ya, o sea, es cuando logro que mi gente ya lo haga en automático cuando logre cambiar el hábito de la organización. Que sea constante. Es mejor, yo antes decía así como de, ay, pero pues, ¿por qué todos los días esas pláticas? No, es mejor tener 15 minutos diarios, 30 minutos a la semana, de estar viendo los temas de lo que queremos cambiar. Se nos hace menos pesado a nosotros, menos aburrido que nos tengan ahí 2 horas, así, ay, ya me quiero ir y aquí todavía me tienen. Entonces, pero es mejor que sea constante con pequeñas partes donde las mismas personas también puedan interactuar en lo posible
a que vayan a hacer temas de refuerzos o de seguimiento que son muy aislados, porque eso implica que cuando ya llego al siguiente punto, se me va a hacer muy pesado. Entonces siempre traten de que vaya siendo esta cuestión constante, paulatina, planeada, y ya al final pues ya lo podemos hacer sistematizado. Hay que evaluar cuándo consideremos que ya estos cambios, este monitoreo va a ser sistematizado. Entonces, en esta parte que es bien importante, estos para mí serían los puntos que deberían de ustedes considerar y evaluar que sus cambios tengan. Entonces ya identificar qué es lo que quiero cambiar, quiénes están involucrados. Aquí igual creo que bueno, sí, en el anterior es involucro a mi personal en las partes que sean necesarias para saber también, por ejemplo, en algún momento que a mí me tocaba trabajar con la gente para darle a conocer los procedimientos de seguridad. Bueno, en general todos los procedimientos, pero en ese momento eran más los de seguridad, ¿no? Que sí, trabajos en altura, que tienen espacios confinados, todos estos temas. Yo platiqué con ellos y les decía, bueno, ¿en qué momento se les hace mejor que yo les dé la inducción? ¿En qué momento y cómo lo podemos llevar? Y entonces lo que decían ellos, pues es que nosotros terminamos a tal hora y que siempre nos reunimos para tomar café. Entonces lo que pudiéramos hacer es juntarnos y leer un procedimiento y lo comentamos. Ujú. Sí. Entonces, así lo hicimos y entonces ya luego era como que a veces hasta en algunos casos pues ya era con el panecito y el cafecito y entonces ya empezaba a platicar con ellos y ya les comentaba algunas cosas, ¿no? Entonces, esa parte es importante porque a veces nosotros, y yo la verdad, yo era así, es que así tiene que ser, ¿no? Y vamos a ir y vamos a trabajar, y la capacitación va a ser 10 horas y oye, ¿no? Si van a hacer capacitaciones largas, procuren que esas capacitaciones lleven ejercicios, que sean, dirían, lúdicas, ¿ok? Entonces, eso va a ser importante. Entonces, esos serían los puntos en general que deberían de estar ustedes considerando para lograr una implementación menos ríspida, o sea, menos difícil, con menos resistencia. No quiere decir que no vaya a haber resistencia. Aquí lo que tratamos de hacer solo es, como los riesgos, es mitigar o minimizar ese efecto para que sea mucho más fácil. Y dirían, pues hasta aquí el reporte, chicos. Entonces, voy a ver los comentarios, igual y si tienen preguntas. Ujú, en parte. Ok. Sí, cualquier cambio, dice aquí Manuel dice los de mejora, sí, cualquier cosa que sea cambio, ustedes pueden aplicar yo lo llamo lógica más que método o mecanismo, es una lógica. ¿Alguien que quiera comentar algo? Veo micros abiertos. Cuando hablamos de cambios, queremos decir que los cambios que tengamos en la empresa debemos ir haciendo gradualmente para evitar que el cambio sea demasiado tedioso y que el personal no lo entienda. Pensemos en un cambio chiquito, una maquinaria. O sea, ahí no hablamos además de un sistema, ni nada, es una maquinaria. O sea, a lo mejor hay pocas personas que estén involucradas, a lo mejor 2 operadores. Sin embargo, pues eso, o sea, pensemos que sí hay muchos cambios. Hay máquinas que realmente no cambian más que el modelo y hacen las cosas más rápido, pero en este caso, el paulatino puede ser el estar asegurándonos que esta persona pues reciba la capacitación, estar con la persona, a lo mejor ahí el técnico observando durante la capacitación, que lo vaya haciendo, primero que lo observe, el típico, ¿no? Primero me observas, luego lo hacemos juntos y luego te veo, esa es parte, o te veo y te valido y que es una calificación incluso ahí, allá lo haremos de calificación de una competencia, pero lo hacemos paulatino, primero te capacito, luego empezamos la observación, luego vamos haciendo esta parte juntos, ahí vamos a sacar dudas y de ahí ya tú lo vas haciendo solo, cuando yo veo que tú eres competente, que lo puedes hacer, ya te dejo en un momento, ya te puedo soltar para que lo hagas. Entonces, obviamente el paulatino quiere decir que pues a lo mejor se llevó una semana, 15 días, dependiendo de la complejidad del equipo. ¿Qué hubiese sido no paulatino? Pues que llego y te digo, ahí está la máquina, dale. Ahí está, está un instructivo pegado y como Dios te dé a entender, ¿no? Eso no fue paulatino. Seguramente presentó tampoco,
Pero bueno, sí, cuando hacen la planeación, tienen que planear también cuáles serían los recursos para poder realizar el cambio. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, ahorita lo de la máquina que decía, ok, voy a comprar una máquina, necesito, normalmente esos pueden ser acuerdos con los mismos proveedores, en este caso en particular, que digo, oye, me vas a vender la máquina, pero necesito que tú me des la capacitación y que vengas y que me califiques a mi personal. Entonces, esa parte es importante. Aquí comentaba es, hay, por ejemplo, o sea, y no es la misma cultura que se va a manejar en un área operativa, que, por ejemplo, el área de producción, que en el área de mantenimiento, que en el área administrativa, que los de calidad, aunque todos estén en una misma planta, no va a ser lo mismo. Tiene uno también que aprender a identificar esas cuestiones hasta de cultura pues no son exactamente las personas, lo que voy a llamar como por, a lo mejor áreas o como especialidades. O sea, a mí hace muchos años me tocó estar en una empresa que era de operación. Bueno, a mí me tocaba estar en el área de operaciones marinas. Entonces, yo no soy marina. Para empezar, yo soy ingeniero químico. Entonces, mis amigos marinos, pues, es una formación muy particular. Y entonces me costó, porque aparte había capitanes, les digo yo, vikingos. Y entonces, pues yo estaba, no era canosita como ahorita, era una joven todavía. Entonces era una mujer joven mexicana que no era marina, que trabajaba con ellos para ver sus procesos. Yo sé, hay algunos saben de qué hablo, de dónde hablo. Entonces, la verdad, una de las cosas que a mí en lo particular creo que me ayudó a trabajar bien con ellos es que yo constantemente iba a las plataformas y si me explicaban algo y me decían, oye, ¿quieres te muestro? Sí, iba, los pontones son la parte como de abajo de las plataformas, como los barcos, no es que las plataformas son cuadraditas, ¿verdad? Estas, y hasta el fondo. Oye, mira que el sistema, y entonces todo lo que me decían, sí, y yo iba, y de verdad, aparte, me era de interés conocerlo porque era sobre lo que luego yo hablo hacer documentos. Y los tomaba en cuenta de si iba a hacerse un cambio, demás, de repente me salía lo sé así se tiene que hacer, pero entonces, la verdad es que me fue muy difícil al principio, pero una vez que logré ya, pues entablar con ellos cierto nivel de comunicación y confianza, porque eso también es otra parte importante, pues ya me era mucho más fácil generar los cambios, hacer las adecuaciones. Entonces, ustedes tienen que ver qué es lo que voy a cambiar, qué me implica. Es nada más una maquinaria, a lo mejor nada más es para a lo mejor las personas de los jefes de área, como pone aquí Manuel, el operador, oye, pero también los de mantenimiento. Por eso, cuando van a hacer un cambio, lo primeritito que ponía ahí es qué se va a cambiar y contestar estas partes. Ese sería como el punto uno, es como identificar bien y establecer qué es lo que también van a ganar las personas que están involucradas en ese cambio. Y luego tratar de aplicar todos estos puntos que están aquí para que puedan hacer el cambio lo menos, dirían por ahí, lo menos traumático, casi que quieran cambiar. ¿Ok? Entonces, no es a veces tan fácil, pero bueno, sí es algo que podemos disminuir ahí. La verdad es que nosotros en las partes que estamos en gestión es importante que aprendamos a trabajar con diferentes personalidades. En un trabajo a mí me tocó que había una persona, que de hecho le tengo estima, pero que todo el mundo era así como es que es una personalidad difícil, o sea, difícil, era una persona difícil para muchos y todo, entonces así como que, pues lo primero que a veces uno tiene es como de, no, pues ya llego así como que a la defensiva. La verdad es que lo mismo, o sea, no hay que predisponerse tampoco con las personas y hay que trabajar y tratar de entenderlos porque al final de cuentas, pues todos tenemos estos temas que veíamos de cuáles son mis disparadores, qué son las cosas que les son de interés, en qué idioma le hablo, porque esa es la otra. O sea, a la gente, ¿cómo le voy a hablar? No le voy a hablar, tienen que aprender a hablar diferentes, y yo le llamo como idiomas, pero eso, o sea, no le hablas igual cuando vas a hacer la revisión por la dirección. Y no hablo de actitudes o demás, sino es el tipo de lenguaje con el que yo me refiero a la gente para que la gente entienda. Porque a lo mejor sencillo es una cosa es sencilla si la puede entender la persona con la que me estoy comunicando. Es decir, si yo hablo con un operador, me tiene que entender lo que estoy diciendo de una forma fácil. Si estoy hablando con un director, también tengo que hacerle ver las cuestiones que son de riesgo o las oportunidades que tenemos, donde hay que trabajar y tenemos que entender
que no son el mismo nivel de preocupación. ¿A qué me refiero? Al operador tiene otras preocupaciones porque es su contexto de trabajo y un director tiene otro contexto muy diferente. Y entonces tenemos que aprender a que cada nivel va a tener diferentes necesidades y debemos de comunicarnos de maneras particulares. Tenemos que hablarles en su idioma y eso es lo que hace que sea sencillo para ellos también. Bueno, pues hasta aquí con el webinar. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Espero que te haya sido de mucha utilidad la información que se compartió en el webinar. Y si quieres recibir más información, más videos sobre cuestiones de sistemas de gestión para mejorar tu desempeño como responsable en sistemas de gestión y sostenibilidad, no se te olvide suscribirte al canal. Nos vemos pronto.